Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a ver una parte final de este tema. Vamos a saltarnos un poco de temario, o nada, una cosilla de tema, para continuar con esto de las desintegraciones radiactivas, de la cinética de las desintegraciones. Y por eso vamos a la última parte, las aplicaciones de los procesos nucleares. ¿Vale? Bien, solo voy a comentar, hay muchísimas aplicaciones de los procesos nucleares, aquí lo tenéis muy bien explicado en el libro. Solo quiero comentar dos aplicaciones principales. ¿Vale? La primera de ellas, la aplicación en medicina, y luego la datación con carbono 14. Bien, todo esto está en las páginas 320, 321 y 323. Hay una serie de ejercicios que sí que conviene saber. Luego también os invito a ver la página 330. No lo hemos comentado a lo largo de este año, pero siempre al final de cada tema aparece una página sobre diferentes profesiones relacionadas con la física y lo que se ha visto. Y hay algunas que son interesantes. Las que aparecen en este tema son las del físico nuclear o las del radiofísico. Sabéis que en todos los hospitales en los que haya una unidad de radioterapia, no solo hay médicos trabajando, también hay físicos, personas que han estudiado la carrera de física o de ingeniería, que son los que se encargan, de controlar ciertos aspectos médicos de la física que vamos a ver ahora, o los que administran radioterapias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece una página interesante, la 330, para que el que esté interesado pues la lea. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con las aplicaciones en medicina. Yo soy ingeniero, no soy médico. Total, que si le preguntáis a alguno de vuestros padres, a algún conocido, seguro que sabe más. Yo solo os comento por encima algunas de las aplicaciones que tiene la física nuclear en medicina, que son muchísimas y muy, muy, muy interesantes. Tanto en el diagnóstico como en la curación, como en los tratamientos. ¿Vale? En el diagnóstico, ¿por qué es interesante en el diagnóstico? Mirad, en el diagnóstico, sobre todo la física nuclear, se utiliza en lo que llamamos trazadores. ¿Qué es un trazador? Bueno, un trazador es, para entendernos, es una sustancia que tú le das a un paciente y luego, por ejemplo, en una radiografía, y luego en una prueba, ¡pum!, revela. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos una sustancia que se la diéramos a un paciente, esa sustancia entrara en su torrente sanguíneo y se adhiriera a las células tumorales. De manera que luego vamos con un aparato que nos revela dónde está esa sustancia y nos dibuja en un mapa del cuerpo, como lo tenemos, algo similar a esto, pues dónde está la célula tumoral. De esa manera podríamos ir directamente ahí a la célula y bombardearla para eliminarla. ¿Vale? Pues cosas de este estilo. En este caso, lo que tenemos es una sustancia, que ya hablaremos, que se une a los huesos. ¿Vale? Pues que se une a los huesos y luego ya será eliminada. Entonces, como diagnóstico, a través de trazadores. ¿Vale? Y luego, por supuesto, como tratamiento para el paciente. Radioterapia, quimioterapia es administrar químicos, eso se vería en la parte de química. Aquí lo que vemos es radioterapia. Claro, yo puedo coger a una persona y empezar a bombardearla con fotones, por ejemplo, con energía, de manera que le llegue una energía a una célula y ¡pum!, la rompa. Con electrones también, con positrones, con protones. La puedo bombardear con partículas alfa, beta, gamma, todas las que quiera. Pero lo que tengo que conseguir es bombardear la célula que yo quiero. Porque de nada me sirve bombardear las células buenas, al final estoy matando a la persona. Necesito algo que me revele dónde están esas células tumorales. ¿Vale? Eso sería el trazador en tema de diagnóstico. En aplicaciones, bueno, pues por supuesto, la radioterapia. Y dentro de la radioterapia hay un montón de formas de radioterapia. Y ahora os voy a contar algunas poquillas, pues solo para abrir boca. ¿Vale? Fijaros, una de ellas es lo que se llama la braditerapia. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Mirad, esta sobre todo se utiliza en temas de cáncer de próstata. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es una persona que tiene cáncer de próstata, ¿vale? Y en lo que consiste esta terapia es en introducir unas vainas de material radiactivo muy pequeñitas, ¿vale? No sé si aparecen por aquí, sí, unas vainas de material radiactivo muy pequeñitas en la próstata del paciente, dentro de la próstata del paciente. ¿Vale? De manera que mediante este instrumental conseguimos tener la próstata, entre comillas, a tiro, ¿vale? Y introducimos con una aguja
introducimos directamente en la próstata y sembramos la próstata de unas vainas radiactivas. ¿Vale? Ahí están, y las dejamos ahí. ¿Qué van a conseguir estas vainas radiactivas? Van a conseguir emitir partículas de manera que todo el tumor que esté aquí, todo el cáncer, se pueda ir poco a poco. Esas partículas radiactivas se van a ir desintegrando, ¿vale? Y van a ir bombardeando y eliminando las células tumorales. Claro, hay un problema, que puede que haya células buenas también aquí. Bueno, pues es el coste de todo esto. ¿Qué ocurre? Que esta tecnología es mucho más segura y mucho más directa que bombardear con algo con quimioterapia o bombardear con otro aparato de radioterapia. Por lo cual, pues esta tecnología es muy, muy, muy utilizada y está muy bien. Las vainas permanecen ahí, ¿vale? No se sacan, por lo general no se retiran. ¿Qué ocurre? Ya hemos visto que según la cinética de la desintegración, la cantidad de material radiactivo que hay aquí cada vez va siendo menor, 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 menor. Nosotros podemos controlar qué material metemos aquí. Igual podemos meter un material cuya vida media sea de un mes, de manera que si la vida media es un mes, ¿vale? O el periodo de semidesintegración es un mes, al mes siguiente ¿cuánto quedará? La mitad que esto. La mitad de esto de material radiactivo. Luego habrá material aquí, pero material estable. No me va a dar problemas. Al mes siguiente, a los 2 meses, ¿cuánto quedará? Un cuarto. Y así, y poco a poco se va reduciendo, de manera que al final, a largo plazo, el paciente pues no tiene ya material radiactivo y el tumor, pues bueno, se le ha ido curando. ¿Vale? Esto sería en el caso de un cáncer de próstata. También la braditerapia se puede aplicar en casos de cáncer de mama. Mirad, aquí vemos una próstata, no se va a ver muy bien aquí en mi pantalla, pero lo que esto es una radiografía de una próstata con las vainas dentro, sembradas, ¿vale? Para controlar que se han sembrado bien. Esto también se puede utilizar, esta se ve todavía peor, lo siento, en el cáncer de mama. ¿Vale? Aquí tenemos el pecho y aquí se está sembrando con unas vainas. Si esto os interesa, dad pausa al vídeo y os metéis en internet, buscáis braditerapia y veréis un montón de fotos y en qué consiste esto. Lo mismo, es una terapia más controlada de radiación, parece buenos resultados. Bueno, pues bien. Otro tipo de tratamientos, bueno, pues mirad, esto es un acelerador lineal de electrones, que se llama. ¿Vale? ¿Con esto qué conseguimos? Tenemos todo este cuerpo, lo voy a explicar muy por encima, porque os voy a colgar esto. Tenemos todo este cuerpo, todo este armatoste, que al final es un generador de radiofrecuencias, cogemos unos electrones, este es el cañón de electrones, ¿vale? Lo que hacemos aquí mediante campos magnéticos, que ya hemos estudiado en la evaluación anterior, cómo conseguir acelerar electrones a una velocidad cercana a la de la luz. Entonces, en este campo de aquí, en este selector de velocidades, aparte de seleccionarlas, las aumentamos. Y hacemos que el electrón llegue aquí a una velocidad casi cercana a la de la luz. Mediante un campo magnético lo giramos y lo mandamos al paciente. ¿Dónde? Donde nosotros queramos. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos, bueno, siempre hay por supuesto, una serie de exactitud, ¿vale? Los nuevos son tan exactos, el haz de electrones que sacan son tan exactos 1 centímetro de grosor, o sea, muy, muy, muy dirigido a la célula que yo quiero. En vez de tener una exposición muy grande y tener que dañar más células, bueno, lo podemos dirigir más, ¿vale? Este es el acelerador lineal de electrones. Otro ejemplo de técnica de diagnóstico, sobre todo es diagnóstico, esta que os vamos a contar aquí, es la que viene del ejemplo 8 que vamos a hacer ahora, ¿vale? En el ejemplo 8 se nos muestra una técnica de diagnóstico llamada gammagrafía. Esta no solo es para huesos, es para un montón de cosas. ¿En qué consiste? Mirad, consiste en darle al paciente un trazador, ¿vale? Un trazador de manera que se lo traga y circula por su cuerpo. Ese trazador se adhiere a células, a huesos en los que algo queremos. O sea, nosotros diseñamos el trazador de manera que se agarre a lo que sea. ¿Vale? En este caso, pues se ha agarrado a huesos. Bien. Ese trazador, según pasa el tiempo, es un trazador radioactivo, ¿vale? Son átomos radioactivos, de manera que se van desintegrando. En el caso de la gammagrafía, la desintegración de ese trazador, en este caso es yodo, se desintegra con desintegraciones gamma. Es decir, este
pasa a ser un yodo estable mediante una desintegración gamma. Como se desintegra de manera en rayos gamma, eso es un cuerpo que está emitiendo radiación gamma en una frecuencia. Mediante un aparato conseguimos revelar esa frecuencia y luego lo transformamos a un color que lo podamos ver, de manera que aquí vemos una serie de zonas del cuerpo, que más rayos gamma están emitiendo. Es porque el trazador se ha unido más ahí. ¿Vale? Un ejemplo real sería esto. Vosotros no lo vais a ver muy bien. Este es un ejemplo de gammagrafía en la que el trazador que hemos metido, ¿vale?, es un trazador que se adhiere a los huesos. Bien, aquí igual lo vemos, bueno, un poco mejor. Mirad, lo que hemos hecho aquí, esto seguro que no lo veis. Fijaros en el ordenador, en la foto que os subo. Le hemos metido en la derecha, estoy viendo la imagen de la derecha, que es la gammagrafía. Le hemos metido un trazador que se adhiere a los huesos. Se adhiere a los huesos y se adhiere sobre todo a los huesos. Sabes que los huesos pues, continuamente se están regenerando las células de los huesos. Este trazador se va a unir a aquellas zonas del hueso en el que no esté funcionando bien la regeneración del hueso, no esté funcionando bien el hueso por alguna razón en particular. ¿Vale? En este caso, aquí, en el fémur de esta persona, aparece una mancha negra. Eso es que se ha unido más trazador ahí de lo normal. Eso es que no está funcionando muy bien aquí la cosa, que hay algún problema. ¿Vale? Y efectivamente, cuando se le hizo otra prueba, reveló que este es el fémur, ¿vale? Este es el fémur visto en rayos X. Cuando se le hizo otra prueba, reveló que tenía una lesión, un encordroma, creo que se llama. ¿Vale? Estos son tres pruebas distintas. Primero se hizo esta, que es muy poco invasiva, luego esta, y ahí se reveló el problema. ¿Vale? Fijaros, si veis, la zona de la pelvis está muy negra también, porque claro, luego esto hay que eliminarlo, o sea, no se puede quedar un yodo dentro del cuerpo. Luego todo esto, tu cuerpo, según pasa el tiempo, el yodo deja de ser radiactivo, y también según pasa el tiempo, tu cuerpo lo va eliminando. ¿Cómo lo elimina? Una fuente principal de eliminación es la orina. Por eso aquí vemos que la zona de la pelvis, en este también lo vemos, que la zona de la pelvis, donde está la vejiga, está bastante negra. ¿Vale? Por ahí lo elimina. Bien, dicho esto, pues estos son ejemplos de cómo se utiliza medicina. Ya os digo, si alguien quiere saber algo más, que vea, hay un montón de vídeos en YouTube, de información en internet, súper interesante sobre estas terapias físicas. ¿Vale? Vamos a ver el ejercicio 8, que está resuelto ahí. Bien, nos dicen, el isótopo del yodo I-131 es radiactivo y se desintegra originando rayos gamma. ¿Vale? Este hecho puede ser aprovechado en medicina. Lo que vamos a estudiar en este ejercicio es cuánto tiempo permanece ese isótopo dentro del paciente, porque tampoco queremos que, como esto al final es radiactivo, no es bueno para el paciente. Queremos que no esté más de 24 o 48 horas dentro del paciente. ¿Vale? O sea, que le hagamos la prueba y a partir de ahí que lo vaya eliminando. En concreto, se emplea para obtener imágenes denominadas gammagrafías. Para ello se inyecta cierta cantidad del isótopo en el paciente. Se sabe que el periodo de semidesintegración del isótopo es 13,2 horas. ¿Vale? Entonces nos piden, calcula qué fracción del isótopo permanece en el paciente 12 horas después de inyectarle el fármaco y a las 24 horas. Es decir, ¿qué porcentaje del isótopo sigue en el cuerpo del paciente 12 horas después de haberle inyectado el fármaco? Y ¿qué porcentaje del isótopo sigue 24 horas después dentro del paciente? Bien, ya sé que a algunos nos emociona este tema, pero espero que al menos a los de medicina les resulte algo interesante. Bueno, nos han dicho que el periodo de semidesintegración T1 medio, ¿vale?, es igual a 13,2 horas. De aquí podemos sacar la constante de semidesintegración. ¿Vale? ¿Qué era la constante de semidesintegración? La constante de semidesintegración era neperiano de 2 partido T1 medio. Habría que demostrar de dónde sale esto, ¿vale? Pero por hacerlo un poco más ágil, yo no lo hago. De manera que la constante de semidesintegración, ¿vale?, metiendo directamente 13,2 horas aquí dentro, la constante nos da 5,25 por 10 a ver que miro el libro, menos 2 horas menos 1.
¿Hace falta pasarlo a Becquerel? Bueno, lo podemos dejar así, porque fijaros, ahora tenemos que hacer un cálculo. Entonces, ¿qué porcentaje de los núcleos iniciales permanece dentro del paciente? ¿Cómo podemos saber eso? La fórmula de siempre. La cantidad de núcleos es igual a la cantidad inicial por e elevado a menos lambda t. ¿Vale? ¿Cómo llegar al porcentaje? Pues el porcentaje es esto. Es n partido n0. E menos lambda t. Es decir, e a la menos 5, lo que acabamos de ver, 5,25 por 10 a la menos 2 horas a la menos 1 por, vamos a empezar con 12 horas, por 12 horas. Fijaros, hora a la menos 1 y horas se van y me va a quedar un simple número. Me va a quedar que n partido n0 es igual a 0,5326. Es decir, para que no entienda esto, si yo paso n0 al otro lado, el número de núcleos es igual a 0,5356 veces el número de núcleos iniciales. Es decir, a las 12 horas el número de núcleos presentes son el 53,56% de lo que teníamos inicialmente. Es decir, se ha reducido a la mitad. Bueno, a menos de, un poco más de la mitad queda todavía, porque el periodo de semidesintegración eran 13, ¿vale? Entonces, a las 13,2 horas, ahí sí que será el 50%. Antes de llegar a las 13,2 horas, pues será un poco más. ¿Y qué ocurre a las 24 horas? Bueno, pues si hacemos lo mismo, a las 24 horas, ¿vale? El valor, lo tenéis en el libro, es 28,37%, perdón, de núcleos iniciales. O sea, todavía nos quedan unas cuantas horas para que todo se elimine. Pero bueno, ya nos hemos quedado bastante bajos, ¿vale? Bien, el apartado B no lo hago porque no tiene mucho interés en esta parte, ¿vale? Bueno, vamos a la adaptación con carbono 14. ¿En qué consiste? Página 323. Bien, mirad, el carbono, voy por lo que dice el libro, ¿vale? El carbono, me lo llevo a fotos para que lo veamos un poco mejor. Tiene tres isótopos, el carbono 12 que es más abundante, ¿vale? El carbono 13 y el carbono 14. Carbono 12 y carbono 13 no son radiactivos, son estables. Y se quedan así, secula seculorum, por siempre. En cambio, el carbono 14 sí que es radiactivo, tiende a hacer este proceso, ¿vale? El carbono 14 tiende a desintegrarse formando nitrógeno 14 y emitiendo un electrón. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Leeros esto si queréis. El carbono 14 llega a los seres vivos, ¿vale? Y todos los seres vivos, digamos que tenemos una cantidad de carbono 14 mientras vivamos. ¿Qué ocurre? Que esta desintegración sigue sucediendo. ¿Qué pasa? Que cuando uno se desintegra, otro vuelve a aparecer, otro volvemos a absorber, de manera que siempre mientras estemos vivos, vamos a fijarnos solo en los humanos, aunque vale para todo, la madera, las plantas, todos los seres vivos. Mientras sigan vivos, el nivel de carbono 14 del cuerpo se mantiene estable, siempre el mismo nivel, siempre el mismo nivel. ¿Qué ocurre cuando algo muere? Cuando el árbol muere, la planta muere, nosotros morimos. Que entonces ya las células ya no se regeneran, de manera que el carbono 14 se sigue desintegrando, pero ya no se vuelve a formar. Con lo cual aparece esta curva que tenemos aquí. Mirad, mientras la persona viva va a tener el 100% de carbono 14, de lo que pueda tener la persona. En cambio, en cuanto empiece a morir, en cuanto empiece a morir, mejor dicho, en cuanto muera, ¿vale? En cuanto muera, su nivel de carbono 14 ya no se regenera, con lo cual va cayendo. ¿Cómo? Como es radiactivo, va a cumplir la cinética de la radiación y va a ir cayendo pum, 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 de manera exponencial, ¿vale? Bien, el tiempo medio, el periodo de semidesintegración del carbono 14 está muy medido y son 5.730 años. Es decir, para una persona que muera ahora, no estamos en la mejor situación de hablar de ese tema, una planta
que muera ahora, ¿vale? Pasarán 5.730 años hasta que pierda la mitad del carbono 14 que tenía. ¿Vale? Bien, así funciona la datación con carbono 14. Entonces, ¿qué hacemos? Imaginaros que yo encuentro unos restos fósiles de una persona. Si encuentro unos restos fósiles de una persona, yo miro a ver qué porcentaje de carbono 14 tiene. ¿Y con qué lo comparo? Con una persona que esté viva. Entonces digo, coño, esta persona que está muerta tiene un 10% del carbono 14 que tiene una persona viva. O un árbol, por ejemplo. Esta madera tiene un 50% de la madera del mismo árbol que sigue con vida. Con lo cual, ya puedo establecer una relación entre el tiempo que ha pasado. ¿Vale? Y así se haría. Lo tenemos aquí en esta gráfica de aquí abajo. Me lo vuelvo a llevar a fotos para verlo. ¿Vale? Entonces imaginaros, yo me encuentro, digo, la cantidad de carbono resulta ser un 10%, un 25%. ¡Pum! Lo comparo con una persona viva. Un 25% de lo que tiene alguien que está vivo. Entonces, con esto, yo puedo comparar, aplicando la ley de n es igual a n0, puedo comparar cuántos años hace que esa persona dejó de vivir. ¿Vale? O la madera, el árbol de donde salía la madera dejó de vivir. ¿Vale? Pues en eso consiste. Los ejercicios se hacen, entendiendo esto, se hacen de manera igual. Luego lo veremos.